¿Qué onda, carnales? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, amigos, hoy bajamos el Challenger de la suspensión. La verdad es que sí parece camioneta. También me ha llamado la atención, amigos, que lo he visto como más alto de este lado que del otro. No sé si pues los resortes ya estén vencidos del otro lado. No tengo ni la más mínima idea, pero sí, la verdad es que está un poquito más alto de este lado. Igual eso va a pasar a la historia porque el día de hoy, amigos, lo vamos a bajar. Le vamos a meter unos resortes Eibash. Me dijeron que bajan aproximadamente pulgada y media, 2 pulgadas. ¿Qué opinas, Pancho Ru, de que hoy bajamos la suspensión? Ya lo quiero ver, urge, y la neta yo digo que se va a ver con madre, ¿eh? Urge, esa es la palabra, porque mucha gente, para empezar, ustedes me han dicho que ya está súper bien, únicamente falta bajarlo y pintarle sus rines. Chequen, amigos, antes de irnos, quiero mostrarles, aquí están los resortes que le vamos a colocar. Con estos, yo me imagino que la diferencia que hacen es que son un poquito más gruesos. Muy probablemente sea por la aleación, que al momento de sentir el peso del coche le permita bajar pues más que los normales, ¿no? Pero dicen que con estos resortes al menos no se siente tan botón y todo eso. Exactamente. Bueno, amigos, pues es la primera vez que yo voy a probar unos resortes especiales. Son como para hacerlo con suspensión deportiva, por ejemplo, para el track day y todo eso. Yo ya quiero verlo y pues bueno, amigos, vámonos directito a cambiarle los resortes. Hay que ver pues qué tanto va a bajar, amigos. Sí me emociona bastante y pues vámonos para allá. Ahorita los veo a aquel lado. Acompáñenme. Ya andamos acá, amigos, en el lugar en el cual me van a cambiar los resortes. ¿Qué opinas, pinche bebé? ¿Cómo anda? No te habías aparecido el día de hoy, güey. No había aparecido, andaba bien ocupado. Diles que vayan y te sigan en tu Instagram. Síganme, cabrones. Diles que subes a tu Instagram. Puras mamadas. Vayan y síganlo también al Pancho Ru de una vez, porque lo veo medio amargadón. Vayan, síganme. No, es que estaba viendo que le queda chico su chaleco, ¿eh? ¿Te queda chiquito, bebé? Constructor. ¿Es de Bob el constructor? ¿Ando peinado o no? Sí, hoy se andas peinado, bebé. Espérate, trae el pinche cuernito de Superman, güey. Ah, perro, ahí está, mira. Ahí está, ya se armó. Yo no que parezco Bob el constructor, mira. Ah, güey, mira, botas de constructor, chalequito. Es todo, pinche bebé. ¿Qué opinas tú, pinche chocotorro, que tampoco te apareces? La gente te exige en los videos, güey. Fíjense, amigos, es chistoso, pero en los videos que no ha salido el chocotorro, la gente, ¿y dónde está el chocotorro? Pues, ¿por qué ya no lo ha sacado? Pues aquí lo tienen, chocotorro. ¿Algo quieras comentar para toda la banda, tus seguidores? Nada más decirle a este compa que le falta su casquito, que pues sigan a mi compañero el Pancho Ru y al Manuel. Muchas gracias, chocotorro. Te lo agradezco. güey, a mí qué, Y el bebé se pone celoso, güey. Tranquilo, síganos a los tres y comenten por ahí si quieren que Chocotorro haga su Instagram. Por lo pronto vamos a esperar a que se desocupen. Ahorita justamente están poniéndole ahí algo en la suspensión a ese hermosísimo Maverick. Nada más se lo grabo para ustedes que son amantes de los coches. Ya nos urge que quede bajito, amigos. Pues bueno, hay que esperar, ahorita les sigo grabando. Ya quitaron las dos llantas delanteras, amigos, solamente que tenemos un pequeñísimo problema. Empezó a llover, no sé si alcancen a notarlo ustedes en la cámara. Bueno, empezó a llover, pero aquí las personas que trabajan me acaban de decir que aunque esté lloviendo le van a dar, así es que no se preocupen, todo sigue en regla. Pues yo digo que está bien, ¿no? Que le echen ganas, que si mis cálculos no me fallan, por el parentesco que tengo con Einstein, no es cierto. Yo creo que va a quedar chido, la neta yo creo que va a quedar rifado. Tiene que, entonces, esperemos a ver qué sale. Ya quitaron el primer resorte, amigos, bueno, el primer amortiguador completo, y tenemos una misión que no sé si convenga hacerlo o no. Los resortes Eibash están en la cajuela del Challenger. El problema es que, como ustedes ya se pueden dar cuenta, está lloviendo. ¡Ay, ya está tronando! ¡Hoy nomás ese cumbión! Ya se armó, amigos.
Nos la peló la lluvia. Listo amigos, este es el resorte delantero Eibach. Acá está el original. La diferencia creo que sí es muy notoria. Para empezar, estas vueltas son muy abiertas, estas son un poquito más delgaditas, por lo que hace que el resorte sea poquito más chiquito. Obviamente son resortes especiales, no tendríamos que tener problema, pero por lo tanto, pues listo amigos, ahí está. Ahora toca montarlo. Ya me los caché, qué jotos. Mira nomás el Panchorru. ¿Qué opiniones tienes, güey? Ahí está. ¡Ah! ¡Se reveló! Aviéntate una cara de guapo, pues. Cotorro galán, güey. Ni William Levy se ve así, carnal. Osunita, ven Osunita, ven. Mira, cara de guapo. Cara de guapo, cara de guapo. Un baile de Ozuna, güey. No. Ah, güey. Listo amigos, pues ya le pusieron los 4 resortes al Challenger. Créanme que se ve mucho mejor de lo que me esperé. De hecho bajó más de lo que me imaginé. ¿Cómo lo ves ahí, Panchorru? No, pues quedó chingón, la neta sí fue un cambiazo, güey. Parecía Chapulín, estaba muy alto, pero quedó al pedo. Parecía saltamontes, mejor dicho, güey. Sí, la verdad, ya lo saben ustedes. De hecho, por ahí vieron algunas tomas antes de que lo bajaran, cómo se veía súper alto. En la parte de atrás le entraban como 4 dedos, si no me equivoco. Y en la parte delantera como 3,5, 4 también. Pues bueno amigos, aquí los dejo con estas tomas para que se deleiten de lo hermosísimo que quedó. Tired of screwing up, tired of going down, tired of myself, tired of this town. Small pond, big pond, the fish are the only difference. City out of harmony, lingering on the dissonance. Fishermen wrapping up citizens with their fishing nets. Sometimes chemicals, some played old imprisonment. Dissidents laughing at themselves as if they had a voice. Acting like technology really gives them a better choice. Protect the borders as we stack up our elitism. Defeatism is what we pretend that we keep believing in. I'm straddling both lines, the quietest revolt. Politicians fake like they caring that we vote. Legalese verbose, cause if it's plain English, then that's ADD riddle, and riddle children might get it. And if they do, then you're fucked. When they know what's up, you might start seeing public servants dressed as little punks. No tie, no suit, they just looking for some truth. Campaign funds came from hacked ATM booths. Talking grassroots, man, they talking run and shoot. I just sit back and figure out what the fuck to do. And of course I want the loot. Everyone deserves the freedom first. Trying to find a balance between callous and liberal bleeding. One hand in my pocket, one fist in the air. White guy from the suburbs like I probably shouldn't care. But fuck this establishment, I really ain't having it. Manipulate like Machiavelli until I'm... Y bueno amigos, pues así es como quedó ya el Challenger. La verdad es que es un cambio grandísimo. Ustedes vieron al inicio del video cómo estaba, cómo finalmente quedó. Cabe recalcar una cosa amigos que no les había comentado porque obviamente no lo había manejado. El manejo no cambió absolutamente nada. Me sorprende, sí sentía que iba a lo mejor ya a sentirse incómodo el coche. Se sigue sintiendo a todísima madre. Pues bueno, nada más quiero recalcarles eso. Se ve, ya lo vieron ustedes, muy bien. Saben que me apoyan mucho si dejan su like, dejan en los comentarios qué tal les pareció y comparten en sus redes sociales. Por aquí van a estar apareciendo las mías. Vayan, síganme y nos vemos hasta la próxima. The bottom of a glass, top me off again, pop
sipping vodka for a tan. This fifth is like a time machine, a weekend in Japan. Line by line, my rhymes revealing what's inside of me. Nothing to be proud of, but at least I get it out of me. How did he trick the doctor out of a lobotomy? Whatever he's got, you'll probably be putting inside a bottle. Please, FDA approval, then it fixes the economy. Rationality